Bueno, arrancamos directamente Poder y Justicia en un día realmente con mucha información política, en un verano muy caliente, muy intenso, en un año electoral. Estamos con Marcos Hilding-Olson, que es el titular, el creador de Convocación San Isidro. Este espacio... Buenas noches primero. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariano, gracias por estar. Y solo para aclarar, no soy el creador. Era un partido que ya existía y nosotros nos sumamos y le dimos fuerza, volumen y mucho empuje. Bueno, uno de los baluartes, se podría decir, de este espacio, que es un espacio vecinalista en San Isidro, con muchas coincidencias con el gobierno nacional de Macri, pero con muchas críticas localmente con el intendente Gustavo Pozzi. Además está con nosotros Daniel Buffelli, que es titular del bloque, o fue hasta hace muy poquitito titular del bloque de concejales del Frente para la Victoria, del kirchnerismo en Escobar, y ahora está de licencia, ocupando un cargo dentro del Ejecutivo Comunal. Gracias por estar y muy bienvenido. Buenas noches y muchísimas gracias por haberme invitado. A ver, voy a hacer una cosa media anacrónica, pero se vive y mucho. Para mí es una discusión que ya debería ser saldada, pero mucho se vive con la cuestión económica y sobre todo con las políticas que se está tomando desde el gobierno y lo que propone parte de la oposición y sobre todo parte del kirchnerismo. Hablamos de derechas e izquierdas. Me gustaría primero saber si esto es viejo, hablar de derechas e izquierdas, de posiciones ante la economía y la sociedad con medidas que puedan ser tildadas, etiquetadas de derecha y de izquierda, y además también cómo ustedes mismos se autodefinen. Marcos. Bueno, en primer lugar aclaro que nosotros somos un partido vecinal independiente a nivel local. Nos enfocamos en el local y es un partido, al ser vecinal, tenés una mirada muy amplia. Hay gente que tiene una simpatía con un partido, gente con otra, pero nos ponemos de acuerdo en lo local. Entonces yo hablo como representante de un partido local y eso lo quiero dejar bien claro. Bueno. Nosotros como partido vecinal tenemos una mirada que nos enfocamos a darle prioridad a los vecinos. Y a nivel local vos podés salir un poco de esta dicotomía o de la grieta, sino decir, mire, nosotros queremos que se gasten bien los recursos, tener una plaza limpia, un lugar seguro, ser eficientes, ser cuidadosos. Entonces, claramente, en un mundo que está cambiando fuertemente, creo que esas etiquetas quedan un poco viejas. Eso no quita que uno tenga sus ideas, sus miradas nacionales y cierto marco ideológico por el cual toma decisiones, pero claramente, si a dos personas distintas le preguntas, ¿para vos qué es la izquierda, qué es la derecha? Y seguramente todos den definiciones distintas. Entonces nosotros tratamos de salir de esa grieta y decir, ¿cómo podemos resolver para mejorarle la vida al vecino común? ¿Cómo te autodefinís? ¿Vos qué es lo que proponés en San Isidro? San Isidro que muchos marcan que es de centro derecha, inclusive a muchos le dicen que Macri es así, cosa que también hay que debatirlo de acuerdo a medidas que ha tomado el propio gobierno, que después lo vamos a estar obviamente hablando con Daniel, pero la realidad es que muchos dicen, bueno, pero vos ¿dónde te posicionás teniendo en cuenta la realidad política? Yo creo inclusive, como decís vos, que ya está absolutamente, digamos, pasado en la historia este tema de derecha e izquierda. Ya es muy difícil catalogar un gobierno de derecha e izquierda, aunque sí, como vos decís, tenés tu ideología. ¿Vos particularmente te posicionás en algún lugar, en un punto? Lo que nosotros tratamos de ver, y ahí es donde a veces descolocamos a la mayoría de la gente, hemos levantado unas banderas que cada uno dicen, che, pará, en estas son de izquierda y en estas son de derecha. Por ejemplo, nosotros somos grandes defensores del espacio público verde y hemos defendido, incluso votado en contra cuando se quería ceder a sectores privados. Y dicen, bueno, ¿eso qué mirada tiene? Somos grandes defensores de abrir calles en todas las villas del distrito. Somos defensores de cuidar el medio ambiente y la ecología. Y eso es una mirada. Pero también al mismo tiempo somos entonces una mirada de ser muy cuidadosos en el gasto público, en la eficiencia, en no subir impuestos, porque creemos que hay que defender al emprendedor, al que quiere generar nuevos negocios, y creemos que muchos impuestos los castigan. Entonces, en esa mirada, y también entonces una mirada muy firme con la seguridad, es decir, queremos que el Estado proteja incluso en todo el distrito, esté presente para cuidar a las personas contra casos de inseguridad. Entonces, en varios lugares, cuando hablamos con el vecino no te habla izquierda-derecha, el vecino te dice, no, yo quiero vivir en un lugar en paz, disfrutar del medio ambiente en el que estoy, ver que mi gobierno se ocupa de mí, me defiende, me representa. Daniel, ¿el vecino habla o no habla de izquierda-derecha? Digo porque muchos de los discursos que vemos de los principales referentes del kirchnerismo siguen etiquetando al gobierno de Macri de neoliberal o de derecha. Yo lo que creo que plantear una derecha o una izquierda de lo que fueron los años 70, por ejemplo, me parece que eso no tiene nada que ver con la realidad de hoy. Me parece que hoy lo que la sociedad sí está discutiendo, yo creo que es la gran discusión que se viene a futuro, es el tema del trabajo. Entonces, la visión que se tiene de la economía, aquellos sectores que siguen pensando que la solución es el derrame,
y aquellos que pensamos que en realidad la solución es el consumo. Yo creo que ahí es donde está la base de la discusión en función del país hacia donde vamos. Nosotros no creemos que puede haber un país sin industria, no puede haber un país sin trabajo para las pymes, no puede haber un país que tenga una base de sustentamiento a partir del consumo interno. Yo creo que esa es la discusión. La discusión hoy es fundamentalmente dónde está el trabajo. Yo creo que las grandes discusiones que se están dando en el mundo es quién genera el trabajo y quién compra. Y yo creo que esta dicotomía es la que nosotros vemos en el gobierno actual, donde realmente ha sacrificado el trabajo de los argentinos en función de una política, no sé, de lluvia de inversiones que uno no invierte donde un país... Bueno, saldado el tema de chequeo, yo estoy de acuerdo, inclusive con los dos, con ambos, el tema de San Anacónico, porque muchos medios están resaltando inclusive discursos del kirchnerismo, marcando otra vez que Macri es derecha. Yo en este caso tiendo a pensar que hay medidas que pueden ser catalogadas media derecha, históricamente hablando, de izquierda, y que hoy se confunde todo, inclusive con el tema de Chávez o el chavismo en Venezuela o Trump en Estados Unidos, que son derecha, o el librecambismo en China, que es un partido comunismo. Hoy realmente está todo mezclado, pero más allá de eso, lo que uno podría discutir es realmente una fórmula, una decisión de Macri de haber implementado un plan económico que evidentemente fracasó. Y esto te lo pregunto porque vos quisiste aclarar antes de arrancar la entrevista que usted es un espacio vecinalista con representación en el Consejo Deliberante de San Isidro y que no están independientes, pero muchas veces lo hemos hablado, ustedes han acompañado, inclusive han hablado para poder sumarse en su momento a una interna de Cambiemos, lo hemos hablado esto en el aire en varias oportunidades. La pregunta es, ¿ustedes apoyan al gobierno nacional, teniendo en cuenta la realidad de San Isidro y sobre todo lo que está haciendo y sobre todo qué va a pasar con el tema de la economía? Porque muchos marcan que si fracasó el anterior plan y que Macri admitió, por lo menos con lo que pasó con la inflación, que viene el este año electoral. Mira, nosotros claramente queremos que al país le vaya bien y queremos que a la gente le vaya bien. Ahora, eso no quiere decir que estemos vinculados a un partido político. Y eso siempre lo aclaro. Nosotros, los últimos años, hemos sido siempre con boleta corta, representando al vecino independiente, tratando de ser una voz que se enfoque en lo local. Ahora, claramente estoy de acuerdo con que la economía no fracasó. El año pasado fue un año muy malo y la inflación sigue por arriba del 50%. Y ahí nosotros tratamos de poner un foco de qué es lo que se puede hacer a nivel local. Porque cuando recorremos San Isidro vemos que primero tenés un problema macro que lo sufren todos los comercios, pero después tenés varios temas puntuales de los distintos barrios. Sumado a la situación macro compleja, vemos que en Boulogne no se terminó un puente, el túnel de Serratea, entonces pega a los comercios de ahí. Se movió en 2 estaciones, la de Boulogne y Villairina, que han logrado que esos centros comerciales están viniendo abajo. No se pensó de vuelta el estacionamiento. Hay un montón de cosas que giran, no solamente aparte de la mala situación económica, qué es lo que se puede hacer a nivel local, por lo menos para aliviar la situación o tratar de fomentar el trabajo local. Y ahí yo estoy de acuerdo que parte de nuestra tesis y lo que siempre defendemos es creemos que el mejor plan social es un buen empleo. Y a nivel local hay muchas cosas que se pueden hacer. Estamos en un mundo que está cambiando drásticamente y creemos que a nivel local se puede hacer una buena conexión entre lo que es el secundario y el primer empleo. Y más en un municipio como San Isidro, que tiene un montón de empresas con una mirada tecnológica. Y vemos que acá nos hemos quedado en el tiempo y no pensar cómo podemos lograr a un montón de jóvenes que están buscando trabajo saliendo del colegio y empresas que podrían aprovechar y tomar esa gente y no lo están haciendo a nivel local. Pero Marco, ahora voy a Daniel, pero Marco, cuando vos hablas de la realidad de San Isidro, muchos dicen, bueno, está bien, pero es muy acotado. Inclusive dicen, es paradisíaco lo que plantea San Isidro, cómo resolver problemas que en muchos otros lugares los problemas son mucho más elementales y básicos, desde agua corriente, cloacas, que no hay. A nivel nacional ustedes, digamos, como partido... En San Isidro también, a 300 metros de la estación de Boulogne, tenés una calle que es de tierra, tenés muchas calles de tierra, tenés 15 villas que la están pasando muy mal. Pero San Isidro hablar de calle de tierra es medio extraño, bueno, digamos, pero, ¿no? Digamos, teniendo en cuenta la calidad de vida que hay. No digo que no hay. O inclusive los barrios carenciados. No es lo mismo comparar hoy la villa, por ejemplo, de La Cava, que hay muchísimas necesidades, acá hemos hecho muchísimas notas de ahí, claro, con la villa de La Rana o de Loyola de San Martín, digamos, claro, ¿no? Las diferencias que hay. Obvio, pero lo que nosotros destacamos es que hay mucha gente, no solamente las que viven en los barrios más humildes, sino alrededor también, que la están pasando muy mal, sí, y creemos que hay mucho que se puede hacer a nivel local. Y eso no pasa solamente en los barrios, como digo, la villa que queda a 300 metros de la estación de Boulogne, sino también te pasa en todo lo que es alrededor del túnel de Serratea, que la verdad que hoy es tierra abandonada, sí, de nadie, y se podría hacer mucho para por lo menos aliviar la situación. Sí, el túnel que todavía no se hizo, no se hizo, frenó y está frenado hace más de un año. Daniel, a ver, ¿el gobierno tiene un plan económico?
Primero creo que no fracasó. Yo creo que ellos vinieron a esto, vuelvo a repetir, creo que la gran discusión en el mundo era el trabajo. Nosotros no nos olvidemos que estábamos instalando satélites, estábamos exportando, queríamos poner productos argentinos en el mundo. Y la verdad, no sé si el mundo lo tiene a Argentina como productor de instalar mano de obra. Yo creo que nos ven como el granero del mundo, como nos vieron, perdón, Sí, ahí tiene agua, sí. como nos vieron hace 50 años atrás. Y me parece que esa es la gran discusión. Entonces vinieron a poner un país de rodillas, donde sea un logro exportar limones o que podamos llevar soja o un montón de productos agrícolas que nosotros tenemos y que realmente el mundo está necesitando. Ahora, la verdad que esto a nosotros nos afecta muchísimo. Nosotros, por ejemplo, en Escobar, a través del compañero intendente, creo que hemos transformado a veces por ser contemporáneo, no lo podemos analizar en el contexto, pero creo que Ariel ha llevado una gestión descollante. Para que tengamos una idea, cuando nosotros llegamos en el año 2015, el presupuesto que teníamos en Escobar era de 800 millones de pesos. Hoy tenemos un presupuesto de 4.300 millones de pesos y con el ahorro que se hizo del año pasado, creo que vamos a estar en los 4.800, 4.700 millones de pesos. Hemos transformado el tema de la salud, donde hay un hospital de drogadicciones y salud mental único en la provincia de Buenos Aires. Hemos terminado de inaugurar con el ministro de Salud un hospital de rehabilitación en Mateo, en una de las localidades más chicas que tenemos del distrito, único en la provincia de Buenos Aires. ¿Con plata del municipio o con Con la plata, provincia? el del hospital, con plata del municipio. Ahora, la verdad que no parte si es una plata del municipio, una plata de la provincia, porque termina siendo la plata del contribuyente. Nosotros siempre defendemos eso, pero muchas veces sucede que cuando uno se lo escucha a Sujarchuk, o lo escucha, acá lo tuvimos hace pocas semanas a Zamora o a Andreotti o al mismo Catopodis que nos visitó hace 15 días, que nos decía, bueno, está bien, pero lo que plantea Vidal en la provincia de Buenos Aires, ya lo llevo a nivel bonaerense, que es, muchos dicen, la elección más importante que tiene la oposición y obviamente el oficialismo. La oposición porque Cristina mide muy bien en el conurbano. Y lo que muchos dicen es Vidal, que sigue midiendo muy bien, pero lo que ella prometió en su momento, las obras no han llegado. Vos estás marcando que hubo obras en Escobar con la provincia de Buenos Aires. O sea, desmentís inclusive hasta el propio Catopodis. Catopodis dice no, en San Martín no hubo obras. Yo la verdad que en esto me parece que el que gobierna tiene que apuntalar a todos aquellos que están llevando la gestión adelante. Porque de última, tanto los fondos, más allá de quien tenga su bandería política, el ciudadano de Escobar vive en la provincia de Buenos Aires. Ahora, que nosotros hayamos tenido una gestión muy buena y que a partir de esto el gobierno provincial nos haya acompañado, no significa que nosotros seguimos teniendo las grandes carencias que nosotros tenemos. Digo, por ejemplo, nosotros tenemos se ha construido una unidad de atención, una UDP, donde nosotros le brindamos lo último, se ha comprado el último tomógrafo, tenemos el último resonador en toda la región de salud, ustedes, como una salita de salud. No, es un mini hospital. Ahora, no tenemos dónde derivarlo. No tenemos dónde derivarlo. ¿Dónde derivar a los pacientes? Pero claro, porque nosotros hacemos la atención, digamos, ¿cuál es? Primaria. ¿Cuál es la verdadera? ¿Usted no tiene hospital provincial en Pero Escobar? Es un desastre. Es un desastre. Es donde realmente ahí es donde nosotros vemos que no nos acompaña la provincia de Buenos Aires en función de la realidad, porque a mayor esfuerzo que nosotros hemos hecho para brindarle salud al ciudadano de Escobar que no tiene obra social, con lo último tecnología, una vez que nosotros tenemos que derivarlo
Porque esta es la función que tiene la salud pública primaria. Nosotros Daniel, estamos en la primera. Cuando vos atención. remarcaba el tema de, y ahora vamos, Marcos, cuando vos remarcaba el tema de la economía, ¿no? Sí. Que es probablemente el tema más importante para los argentinos en un año electoral, también para los políticos, porque muchos dicen cuánto va a jugar la economía en el bolsillo en las expectativas que tiene Macri para ser reelecto, o la oposición, si es Cristina la candidata, u otro. Hoy hubo un congreso importante del peronismo con muchas ausencias. Vos marcabas de lo que dejó el kirchnerismo la herencia, que vos decías que no es una pesada herencia, vos marcabas una cuestión de exportaciones, etcétera. Ahora, la realidad es que cuando uno ve, no estoy yo, dándole la razón al gobierno cuando sigue después de 4 años o 3 años de gobierno hablando de una pesada herencia, evidentemente no está bien o algo fracasó en el medio. Pero la realidad también es que el kirchnerismo dejó a una economía estancada, con una inflación que la generó el kirchnerismo y fue galopante, con empleos que no se generaban salvo en el sector privado, con un déficit fiscal histórico en la Argentina, en una economía en default. Salvo en el sector público. Salvo en el sector público, efectivamente, el único empleo que se creó en el sector público, con un cepo cambiario, con una economía en default, con una déficit fiscal de 7 puntos. Digo, una situación económica muy complicada y además, volviendo, y te llevo, Daniel, a tus pagos, a Escobar, al conurbano bonaerense, ni que hablar en el oeste, ni que hablar en Matanza, en Moreno, con la inmensa mayoría de la gente, después de 12 años del kirchnerismo, con Scioli, con 2 gobiernos en la provincia de Buenos Aires, sin agua potable y sin cloaca, que son elementales. Yo creo que nosotros, por ejemplo, en el partido de Escobar, si nosotros excluimos a los barrios privados, debemos estar en el orden de un 12% de agua corriente. Sí. Y la verdad que hablar de agua corriente es hablar de 12% salud. 12% de gente que no tiene. O sea, no, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Bueno, ahí está el tema. ¿Qué tiene? Entonces, ¿cómo podés vos nombrar? Digo, lo mismo le pasa a Macri, lo mismo vamos a hablar con el gente conmigo, porque tienen 3 años y no lo solucionaron. ¿Cómo se puede hablar de un gobierno exitoso? Del kirchnerismo en 12 años que en Escobar deja solo el 12% de la población con agua. Yo lo que creo que... ¿Cómo puede ser exitoso? Digo, hablar de si hubiese sido un gobierno exitoso, seguramente la sociedad no se hubiese acompañado. Digamos, esta es la realidad. La culpa no la tiene la gente. Yo creo que faltaron cuestiones. También cuando uno se mira hacia dónde se llegó, tenemos que partir de donde nosotros nacimos. Y nacimos desde el infierno. No podemos mirar 12 años si no sabemos cómo se recibió ese país allá en el 2001, en el estallido, lo que significó todo esto, y a partir de ahí cómo se fueron... Pero fueron 12 años, planteando... ¿no? Pero ahí está justificando, y ahora te preguntamos, Marco, está justificando cuando el gobierno sigue hablando de una pesada herencia. Vos lo escuchás a Macri, más allá de que admitió un fracaso económico, que evidentemente está, y está en la calle con el movimiento social y con las carencias que hay en la economía, Macri dice, che, pero tuvimos que ser más claros, y le dicen sus principales asesores, deberíamos nosotros en Cambiemos cuando subimos ser más claros de lo que recibíamos, porque ellos dicen, recibimos una economía desquiciada. Vos estás diciendo lo mismo, dicen, pero yo le digo a Macri, pero tuvieron 3 años, y evidentemente hubo un plan económico que fracasó. Ahora, si ustedes le dicen lo mismo, que en el 2015 entregaron un país, pero teniendo en cuenta lo que agarraron en el 2003... yo no estoy diciendo que la culpa la tiene la pesada herencia. Acá hay que hacerse cargo y para eso uno asume el gobierno. No sirve de nada mirar hacia atrás. Lo que digo es que hubo aciertos y hubo errores. Esto no hay ningún motivo. Ahora, analizar la situación desde un gráfico o desde un análisis político, acá en un estudio de televisión, es muy sencillo. Vos imaginate que nosotros en nuestra localidad tenemos 320.000 habitantes. De 9.000... En Escobar. En Escobar. De 9.700 calles, tenemos 9.700 calles de tierra. ¿De cuánto, el porcentaje cuánto es? Y debe ser el 80%. El 80% de la casa de Escobar son de tierra. Son de tierra. Esta es la realidad de Buenos Aires. Esta es la realidad. Y nosotros decimos que hemos hecho una gestión extraordinaria y creo que el intendente debe haber hecho 1000. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Déjame, Marcos, Mauricio Macri, ¿debería ser reelecto? Digo, teniendo en cuenta cómo fue su gobierno de gestión, con sus pros y sus contras. Evidentemente en contra está puntualmente la economía, ¿no? ¿Merece ser reelecto?
Y cuando vas a las elecciones generalmente no se trata de merecer o no, la gente elige entre distintas alternativas. Está bien, pero para vos, digamos, sacamos un poco de... Sí. No, a lo que voy es... mira, yo acá vengo a hablar desde la mirada de un partido vecinal. Está bien, pero vos sos precandidato también a intendente, sí, yo soy precandidato a intendente. Bueno, por eso te digo... Bueno. Entonces, yo un poco lo que quiero hacer es... Yo los escuchaba mientras hablaban y me parecía muy interesante. A veces siento que en Argentina nos estamos pasando la culpa de quién tiene la responsabilidad, ¿no? Y a veces a mí me gustaría mucho más estar hablando de cuál va a ser el acuerdo marco de acá para adelante. Entonces, yo lo que pienso es, está bien, hubo responsabilidades claras del gobierno anterior, para mí le dejaron una bomba del tiempo a este gobierno, hubo problemas porque no se quiso explicar los problemas a su debido momento y después algunas incluso se resolvieron mal y eso llevó a la situación mala que estamos, pero coincido con tu mirada de que desde el 2011 no creamos en... Yo te hice la pregunta, ¿merece o no merece para vos Macri ser reelecto como presidente? Que tenés distintas variables para mirar, tenés una parte más... ¿Pero vos la apoyarías, no la apoyarías? Digamos, Macri va a ir a buscar su reelección. Digamos, usted como partido político, entiendo que vos estás en tu cabeza pensando, che, me conviene decir qué tal cosa porque quizá vamos a hacer un acuerdo con Cambiemos. La realidad es que vos, puntualmente, ¿te conviene o no te conviene? ¿O vos creés que se merece o no se merece Macri ser presidente? Volver a ser presidente. Mira, para hacerte claro, yo por eso te trato de poner... Yo no estoy hablando como una persona... como precandidato. Soy un precandidato que representa un partido vecinal con una mirada muy amplia, donde se nos ha sumado. Tenemos gente que tiene distintas miradas a nivel nacional. Y algo es como si yo te pregunto, che, vos como periodista, ¿cuál es tu mirada? Y me decís, y en privado te voy a decir cuál es mi mirada. Pero yo acá estoy representando un espacio que es muy amplio. Yo un poco Está bien, pero vos sos político y sos precandidato. Y yo te voy a hacer una entrevista. Es tan difícil decir si Macri se merece o no. A ver, vos decís, sí, se merece porque yo pongo en la balanza y creo que hay muchas esperanzas. No se merece porque lo que él prometió no se cumplió. Solo para contestar la pregunta en ese contexto, claramente hubo cosas positivas que hicieron, han hecho cosas positivas en el marco internacional, en relación con la prensa y las instituciones, en tema de seguridad también se han hecho cosas muy positivas, claramente fue muy negativo, o por lo menos no como se esperaba, como decías vos, son unas promesas de campaña, habían dicho que iba a bajar la inflación. Sí, lo peor ya pasó, el tema entonces ahí creo que incluso... entendiendo que es difícil cuando uno asume un gobierno decir que viene todo lo malo, entonces siempre quisieron dar un mensaje positivo y a veces lo positivo generó falsas expectativas. ¿Vos volverías a apoyar? Yo lo que digo es, en el marco lo que hay que ver es, entre las cosas positivas y negativas, lo que hay que decir y es, claramente se va a jugar ahora la elección entre 3 o 4 alternativas. Lo que uno tiene que elegir es cuál es la que más te gusta o menos disgusta. Marco, me tengo que ir, pero voy a hacer lo mismo con Daniel. Porque veníamos en modo crucero y ahora empezamos a tener turbulencias en el avión, que me gusta siempre en las entrevistas. ¿Se merece, con los problemas que dejó y que vos reconociste, Cristina Kirchner con su economía en los últimos años y sobre todo con los problemas legales, con su contador, sus ministros, su vicegobernador, bueno, secretarios privados, todo diciendo de que evidentemente hubo corrupción en su gobierno y que va a ser juzgada una de sus tantas causas dentro de muy poquitito, porque más allá de la muerte de uno de los jueces que integra el tribunal esta semana, ¿se merece Cristina Kirchner volver a ser presidenta de la Argentina? Primero, no sé si va a ser Cristina. No importa, es la pregunta, lo mismo le digo a él. Yo le dije lo de Macri. ¿Qué opinas vos, digamos? Como kirchnerista, digamos, como Frente para la Victoria. Yo lo que soy es un dirigente del peronismo y o como peronista. Y el kirchnerismo es una vertiente de lo que fue en los últimos tiempos. Yo creo que la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿cómo estará la sociedad? ¿Qué le estará pasando a esta sociedad? Que a partir de todas estas denuncias que supuestamente hay sobre una dirigente como Cristina, todavía la sigue ponderando como una posible dirigente que puede llevar este país adelante. Realmente me parece que ahí es donde está la pregunta. Porque yo te lo doy vuelta. ¿Qué le pasará a esta sociedad que todavía el que lidera las encuestas es Mauricio Macri con todo el fracaso económico que hay? Yo creo que volvemos con esta foto, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que esto está... la verdad que la caída de Mauricio Macri que se ve en los últimos tiempos es fundamentalmente al tema del trabajo, al tema del hambre. Pero hoy en un balotaje sigue ganando Macri, ¿no? Digamos, si hay alguien que quiere que Cristina sea candidata, es el propio Macri de Gran Bárbara. Hacen fuerza para que ustedes elijan a Cristina como candidata. ¿Qué le está pasando, digamos? La verdad que esto no es lo que dice la sociedad en la cual nosotros estamos trabajando.
vos has visto, hay encuestas en el conurbano que tiene el 60%. Sí, para nivel contra el nacional, estamos 22%. hablando de presidente. Cristina no se está candidatando como gobernadora de la Bueno, provincia de Buenos Aires. yo creo que aún así perdió con Burrich, Cristina, hace pero- poquitito, no, ¿eh? pero no hay hace menos de duda. 2 años. Pero no hay duda, perdió Néstor también. Sí, sí, sí. Acá se han cometido una serie de errores. Por eso tampoco aquellos que ven como que Cristina tiene que ser sí o no. Yo creo que el peronismo va a terminar resolviendo ese tema. ¿Por qué Lo que les cuesta digo tanto, es- y esto pasa, No, 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 no. ¿por qué les cuesta tanto decir de un lado y del otro que tienen ciertas simpatías, obviamente por Macri, simpatías digo, no estoy catalogando y etiquetando, simpatías, y por Cristina? ¿Por qué les cuesta decir a ustedes si se merece o no se merece? ¿O está bueno que Argentina pueda ir a otra cosa? Puede haber otro dirigente que lo pueda suplantar. Pero yo creo que ahí vamos. Yo creo que a mí lo que me parece, y en esto creo que es la discusión que viene a futuro, y acá lo vemos con el candidato a intendente que está en San Isidro, lo vemos con nuestro candidato a intendente que está en Escobar, lo vemos con el presidente del PJ, con Grey. Hay una nueva dirigencia que tiene una visión diametralmente opuesta a lo que nosotros vivimos. Vos imagínate que yo, con los años que tengo dentro del peronismo, yo sufrí una serie de persecuciones, todo por ser el hecho de ser peronista. Esto ya no existe más. A vos te debe pasar que hoy, con jóvenes hasta 35 años, no sé si se acuerdan de la Rúa, ¿sí? Y no sé si por ahí a Néstor lo recuerdan. Lo único que recuerdan es Cristina o Néstor. Y yo creo que desde esa sociedad, porque de último los dirigentes no son ni más ni menos que la expresión de esa sociedad, va a generar un conjunto de dirigentes que vamos a poder llegar Ustedes en el a peronismo este tienen pacto. problemas para dirigir. Perdón, Mariano, y te puedo responder tu pregunta que para mí fue muy importante. Yo creo que tenemos que salir de la grieta con esta mirada súper presidencialista. 30 segundos, me tengo que ir, es sí. esto. Lo que nosotros pensamos... Es que hoy el país está entre Cristina y Macri, digamos. Bueno, pero- no hay otra cosa. Si no estaríamos haciendo un programa que sería una locura. Lo que nosotros queremos hacer es reforzar los gobiernos locales, reforzar una mirada que el vecino se sienta más representado. Por eso nosotros hacemos una reforma, digamos, de abajo para arriba. Sos un partido sin estructura que nos bancamos solo con vecinos que nos hacen el aguante, con el boca en boca. Y lo que la gente justamente banca dice, che, yo los banco a ustedes porque te conozco, estás dando la cara, sos transparente y sé que estás ocupando un montón de cosas que me afectan el día a día. Y en esa mirada nosotros podemos entrar fácilmente en una grieta, empezar a discutir quién tiene razón y quién está mal, y capaz podemos sentarnos y decir, bueno, ¿en qué vamos a estar de acuerdo para mejorar la calidad de vida al vecino? Y por eso nosotros tratamos de poner una mirada netamente local y es la fuerza del vecinalismo. Y por eso no es que te esquivo la pregunta, sino decir, mira, yo me enfoco y mi trabajo está día a día en mejorar la calidad de vida a los vecinos de San Isidro, mostrarle que se puede gobernar de otra manera a nivel local. Marcos, gracias, Muchas Daniel, gracias. es un placer tenerte. No, yo te agradezco mucho la A Marcos ya lo conocía, te saludo. No, el te gusto es mío. conocía. Bueno, muy bien, nos vamos al primer corte. Me encanta esto, ver miradas no fueron tan antagónicas, nos pusimos bastante de acuerdo. Vamos a tener algo igual, no te lo pierdas en un ratito nada más, porque vamos a hablar del conflicto docente, con dos miradas, a favor de las huelgas y de los paros, y otro que no está tan de acuerdo, tener a los chicos siempre de rehenes en 180 días de clase, que dice una ley que fue votada en el 2003. ¿Saben cuántas veces se cumplió? 0. Desde 2003 hasta ahora nunca se cumplió esa famosa ley que todos los políticos salieron a aplaudir, y evidentemente en Argentina fue un fracaso. Ya venimos.